En el episodio anterior del podcast, diseccionamos juntos el núcleo de acero del poder de Estados Unidos. No está en los pozos de petróleo espesos como asfalto de Caracas, sino en los números que bailan dentro del sistema SWIFT y en el privilegio ilimitado de imprimir dinero que tiene el dólar. Pero hay una pregunta que cualquier persona lúcida debe hacerse. Si ese trono del dólar es tan importante, ¿alguien se ha atrevido antes a ponerle la mano encima? ¿Y cuál fue su destino? Hoy no vamos a hablar del presente, vamos a retroceder en el tiempo para reencontrarnos con los fantasmas. Hombres que fueron dueños de su región, que tuvieron ejércitos formidables y reservas infinitas de recursos, pero que terminaron sus vidas en refugios estrechos o en muertes amargas y humillantes. Saddam Hussein de Irak, Muammar Gaddafi de Libia. No murieron porque fueran tiranos. El mundo no escasea de tiranos, y muchos siguen estrechando la mano de Washington. Murieron porque cometieron un pecado imperdonable en el código silencioso de la mafia financiera global. Intentaron vender petróleo sin usar dólares estadounidenses. Bienvenido al capítulo más oscuro de la historia geopolítica moderna, la maldición reservada para quienes se atreven a romper la línea. Bienvenido a Verdades Ocultas. Hay verdades que la sociedad no quiere que sepas. La niebla llamada armas de destrucción masiva y la muerte de Saddam Hussein. Volvamos a 2003. El mundo entero contuvo la respiración mientras los misiles de crucero de Estados Unidos caían sobre Bagdad, la capital de Irak. La razón oficial, repetida en todos los titulares de la prensa dominante, era simple. Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Suena noble, ¿verdad? Humanitario, proteger la paz mundial. Pero 20 años después, cuando el humo se disipó y las ruinas ya estaban cubiertas de musgo, ¿qué encontraron? Ni un solo gramo de armas químicas, ni un rastro de capacidad nuclear. Entonces, ¿por qué Estados Unidos estaba dispuesto a gastar miles de millones de dólares, matar a tanta gente, pagar con la sangre de innumerables vidas, movilizar a cientos de miles de soldados y sacrificar incluso a sus propios militares, solo para derrocar a un hombre del que sabían perfectamente que no tenía colmillos? La respuesta está en un hecho ocurrido 3 años antes, en noviembre del 2000. En ese momento, Saddam Hussein, arrogante, sí, pero extremadamente pragmático, tomó una decisión que equivalía a un suicidio geopolítico. Declaró que Irak ya no aceptaría dólares estadounidenses a cambio de petróleo. En su lugar, Irak vendería petróleo en euros. Para una persona común, eso suena como un simple cambio de divisa, pero para Washington fue una declaración de guerra directa al sistema del petrodólar. Imagina esto: si Irak, un país con enormes reservas de petróleo, lograba pasarse al euro, otros países de la OPEP verían un camino para escapar del control de Estados Unidos. La demanda mundial de dólares caería y la máquina estadounidense de imprimir dinero empezaría a atascarse. Porque es simple. Cuando disminuye la necesidad de acumular dólares, también disminuye la cantidad de países obligados a mantener dólares como reserva. Y Estados Unidos no podía permitir que Saddam Hussein viviera lo suficiente como para demostrar que el mundo podía funcionar sin USD. La ejecución de Saddam Hussein en la horca, en 2006, no fue justicia para el pueblo iraquí. Fue un mensaje de sangre enviado a todo el mundo árabe. El petróleo puede ser de ustedes, pero la unidad con la que se fija su precio tiene que ser nuestra. Quien se atreva a cambiar las reglas del juego será destruido. El sueño del dinar de oro y la sentencia de muerte escrita por Muammar Gaddafi. Si Saddam Hussein rompió la línea eligiendo otra moneda fuerte, Muammar Gaddafi de Libia fue un paso más lejos. Quería crear un juego completamente nuevo. Gaddafi no era un político común, era un soñador peligroso. Entendía que,
fuera el dólar estadounidense o el euro, África y el mundo árabe seguirían siendo esclavos del sistema financiero occidental. ¿Y cuál era su sueño? Una unión, unos Estados Unidos de África, con una sola moneda común, el dinar de oro. Gaddafi quería usar las 143 toneladas de oro en las reservas de Libia para respaldar una nueva moneda. Llamó a los países musulmanes y africanos a unirse, usando oro para pagar el petróleo, en lugar de esos papeles verdes sin valor de Estados Unidos. Detente un momento y piensa en lo aterradora que era esta idea para Washington. Una moneda respaldada por oro real, utilizada por un bloque de alianzas que controla una parte enorme de los recursos del planeta, eso no es solo romper la línea, es levantar una nueva fortaleza financiera, una amenaza directa que podría derrumbar por completo la posición monopolística del dólar. ¿Y qué fue lo que pasó? En 2011, bajo el pretexto de proteger a los civiles durante la primavera árabe, la OTAN intervino militarmente en Libia. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, sonrió en televisión al enterarse de que Gaddafi había sido abatido. Vinimos, vimos y murió. Más tarde, correos electrónicos desclasificados desde la propia oficina de Clinton confirmaron una verdad brutal. La razón real de la intervención en Libia no fue la democracia, sino el temor de que el dinar de oro de Gaddafi debilitara la influencia de Francia en África y amenazara la estabilidad del sistema financiero occidental. Libia, de ser el país con el nivel de vida más alto de África, un país sin deuda externa, fue arrojada a un agujero negro de guerra civil, pobreza y caos. Ese fue el precio de atreverse a soñar con independencia financiera. Venezuela y Maduro, ¿el siguiente en desafiar o la próxima víctima? Ahora, mira a la Venezuela de hoy, cuando ves que Nicolás Maduro es acusado por Estados Unidos como un criminal del narcotráfico, cuando ves que Washington ofrece una recompensa de $50 millones por su cabeza, detente y despierta un segundo. ¿De verdad a Estados Unidos le importa el cultivo de drogas? Si de verdad le importara, ¿por qué sus aliados en América Latina, por donde pasan rutas enormes que alimentan el mercado estadounidense, siguen recibiendo ayuda militar de forma constante? Venezuela cometió el mismo crimen, entre comillas, que Saddam Hussein y Muammar Gaddafi. En la desesperación de las sanciones, Maduro hizo exactamente lo que Washington más teme. Primero, aceptó pagos de petróleo en renminbi, la moneda de China. Segundo, estableció canales directos de intercambio de petróleo por oro con Irán y Rusia. Tercero, planteó lanzar la moneda digital Petro para esquivar el sistema SWIFT. Maduro está intentando demostrarle al mundo que el sistema operativo de Estados Unidos puede ser hackeado, y por eso Washington no puede quedarse quieto. Estados Unidos no puede convertir a Venezuela en una segunda Libia mediante una invasión militar directa, porque el contexto global ya cambió. En su lugar, está usando otro tipo de arma, una arma biológica financiera, para estrangular al país desde dentro. La persecución contra Maduro y su esposa, el congelamiento de sus activos en el extranjero, el reconocimiento de un gobierno interino, todo eso son pasos dentro de una campaña con nombre: el viaje de un rebelde. Lógica y mafia. ¿Por qué el fuerte nunca perdona? ¿Por qué Estados Unidos tiene que ser tan cruel? ¿Por qué no puede dejar que países pequeños como Venezuela o Libia decidan su propio destino financiero? La respuesta está en la naturaleza de la fe. El sistema del USD no está respaldado por oro. Está respaldado por una creencia, que el dólar es lo único con lo que puedes comprar energía. Basta con que aparezca una pequeña grieta, basta con que un país logre romper la línea sin ser castigado, y el mundo entero descubrirá que el dios dólar no es más que un gigante de barro. Imagina si Saddam Hussein hubiera triunfado con el euro,
si Gaddafi hubiera triunfado con el dinar de oro, y si Maduro triunfara con el renminbi o con el petro. Estados Unidos perdería su capacidad de cobrar impuestos al mundo. No podría imprimir dinero para sostener flotas de portaaviones. Tendría que enfrentar su propia deuda de 38 billones de dólares. Eso sería un colapso sistémico. Por eso, para Washington, derrocar a los rebeldes no es una opción política. Es un instinto de supervivencia. Estamos viviendo un momento histórico extraño. Saddam Hussein y Gaddafi cayeron en la soledad, porque en aquel entonces, Estados Unidos era la única superpotencia unipolar. Pero el Maduro de hoy es distinto. Detrás de él no hay solo campos petroleros en ruinas, sino un bloque en ascenso, Rusia y China, dos potencias que también buscan romper las cadenas del USD. La maldición del petrodólar ha funcionado durante medio siglo. Ha borrado dinastías, ha convertido ciudades prósperas en cenizas. Pero esta vez, en Venezuela, la guerra parece más compleja que nunca. Los fantasmas de Saddam y Gaddafi nos dejan una verdad escalofriante. En geopolítica no hay correcto o incorrecto, no hay bien o mal, solo quienes obedecen las reglas y quienes se atreven a desafiarlas. Venezuela puede ser la próxima víctima de esa maldición, o puede ser la primera fractura, la señal de que un imperio monetario está empezando a caer. Pero pase lo que pase, recuerda esto. Cuando las grandes potencias sermoneen sobre democracia o derechos humanos, aparta la mirada del discurso y mira los pozos de petróleo o los flujos de dinero. Ahí verás el verdadero rostro del poder. Una alianza oscura cuando Venezuela se convierte en laboratorio de los imperios. Entonces, ¿por qué Maduro aún no cae? La respuesta no está en la fuerza del ejército venezolano. La respuesta es que, en este tablero, Maduro no juega solo. Detrás de él está la sombra de dos gigantes hambrientos por derribar el orden unipolar de Estados Unidos, Rusia y China. Y en la siguiente parte de este episodio, vamos a desmontar una verdad que los medios occidentales intentan ocultar. Venezuela ya no es un país independiente en el sentido común. Se ha convertido en un laboratorio de supervivencia, donde Rusia y China prueban nuevas armas financieras y militares, preparándose para un enfrentamiento total con Washington. Rusia y el escudo de acero en el patio trasero de Estados Unidos. Mira cómo Rusia se hace presente en Venezuela. Cuando Washington declara que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la intervención militar, los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 aterrizan de repente en Caracas. Es una bofetada directa a la doctrina Monroe, la idea de que todo el continente americano es el patio trasero intocable de Estados Unidos. Pero Putin no ayuda a Maduro por bondad. Rusia ve en Venezuela una pieza sacrificial estratégica. Primero, disuasión militar. Rusia necesita una base avanzada, prácticamente pegada a Estados Unidos, para responder a la expansión militar de la OTAN hacia el este. Cada vez que Washington aprieta a Rusia en Ucrania, Moscú le recuerda su presencia con asesores militares y contratos de armas en Venezuela. Segundo, el papel de intermediario energético. Cuando Venezuela fue golpeada por las sanciones, gigantes petroleros rusos como Rosneft entraron en escena. No solo extraen, también ayudan a Maduro a lavar petróleo, transportando crudo ilegal a través de flotas fantasma para venderlo en Asia. Rusia obtiene ganancias enormes con esto y al mismo tiempo controla la válvula energética de uno de los países más ricos en petróleo del planeta. Para Moscú, Venezuela es una prueba de resistencia. ¿Cómo mantener vivo a un régimen aliado bajo presión máxima de Estados Unidos sin disparar un solo tiro? Y hasta ahora, esa prueba ha mostrado resultados bastante viables. China y la estrategia del bolsillo, construir un imperio con deuda. Si Rusia es el escudo militar, China es el flujo vital financiero.
Mientras Estados Unidos usa el garrote, las sanciones, China ofrece la zanahoria, efectivo. Durante más de una década, Pekín ha vertido más de 60.000 millones de dólares en Venezuela. Esto no es ayuda sin condiciones, es una diplomacia de trampa de deuda calculada con precisión. Venezuela paga con petróleo crudo. Eso significa que, incluso si Maduro queda cortado del dólar, todavía puede intercambiar petróleo por bienes, por productos esenciales e incluso por tecnología de control social proveniente de China. Pero más importante que el dinero, China está usando a Venezuela como un laboratorio para un sistema financiero post-dólar. Pekín anima a Maduro a liquidar pagos en renminbi. Ayuda a Venezuela a construir un sistema de tarjeta nacional, una herramienta digital para distribuir alimentos que, en la práctica, funciona como un sistema de vigilancia social basado en grandes datos. China quiere demostrar algo radical, que un país puede existir, comerciar y hacer funcionar la sociedad sin depender de ninguna tecnología, ni de ninguna moneda, de Estados Unidos. Y si este modelo funciona en Venezuela, China lo venderá a todo el mundo en desarrollo. Así es como, en silencio, socava los cimientos del imperio estadounidense. Una guerra por delegación librada con números. Y mantente lúcido. Venezuela es el escenario de la mayor guerra asimétrica del siglo XXI. Estados Unidos dispara contra Venezuela con sanciones del Departamento del Tesoro. Rusia responde con sistemas de defensa aérea, S-300 y fuerzas de élite como Wagner para proteger a ciertos personajes clave. China responde con sistemas de pagos transfronterizos, alternativas a SWIFT para neutralizar las cadenas del USD. Están convirtiendo el dolor del pueblo venezolano en estadísticas dentro de su laboratorio geopolítico. Cada vez que una ronda de sanciones de Estados Unidos fracasa en derrocar a Maduro, los estrategas en Moscú y Pekín sonríen. Están aprendiendo a volverse inmunes al poder estadounidense. Venezuela es el lugar donde la idea de un mundo multipolar se está moldeando con hueso y sangre. Y si Maduro cae oficialmente en el futuro cercano, eso será un golpe a las ambiciones de Rusia y China. Pero si, de alguna manera, Maduro logra seguir en pie, esa supervivencia será una prueba viviente de que la era del dominio absoluto de Estados Unidos está acercándose a su fin. La verdad amarga, la pieza no tiene voz. Y en este juego entre los jefes del mundo, ¿dónde queda el pueblo venezolano? La verdad amarga es que son rehenes. Washington está dispuesto a dejar que los venezolanos pasen hambre para fabricar una rebelión, y Rusia y China están dispuestas a dejar que Venezuela se hunda en deudas para mantener un puesto avanzado contra Estados Unidos. Ninguno de ellos se preocupa realmente por la libertad o por el pan del pueblo venezolano. Les importa su posición en el mapa del poder global. Estamos presenciando un cambio en la corriente de la historia. Venezuela ya no es la historia de un solo país sudamericano. Es la campana fúnebre del viejo orden. Cuando los imperios empiezan a usar un país como laboratorio, significa que una guerra mayor se acerca. No mires la pieza, mira la mano que mueve el tablero. Recuerda, en geopolítica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero ese amigo también puede ser quien te ponga una nueva cadena al cuello. Rusia y China no salvan a Venezuela por solidaridad. La salvan porque no quieren ser los siguientes en la mesa de operaciones de Estados Unidos. Están construyendo una alianza oscura, un orden paralelo donde el dólar estadounidense deja de ser la medida del valor. Entonces, ¿cuál es la lección? Si solo miras las protestas en las calles de Caracas, te están distrayendo. Mira los barcos que transportan oro y petróleo entre Rusia y Venezuela. Mira los contratos petroleros denominados en renminbi. Y mira a los expertos militares de habla rusa custodiando los campos petroleros. Ahí es donde se juega la partida real.
Y en este mundo, si no entiendes tu posición, siempre serás solo una pieza, sacrificada en el banquete de los imperios. Bienvenido, un paso más hacia la luz de la verdad. Esto es Verdades Ocultas, y nos veremos en el próximo episodio para descifrar el arma más devastadora de todas, la hiperinflación. Cómo Estados Unidos puede vender un país a la ruina desde dentro, a través de tu bolsillo.